Thank you so much for sticking around. We really appreciate it. We welcome you all to the Q&A of the movie As We Are. Right now, we have amazing guests with us, and we're going to start the conversation. I'm going to present them all to you guys. Um, Now in Spanish. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí y por quedarse un rato más a conversar con nosotros sobre esta increíble película. Esperamos que hayan disfrutado. Voy a empezar a presentarlos todos, primero en inglés y luego pasaré a hacerlo en español. We have right now with us Miss Margarita Tortora. She's the founder and president of the LIFI, which is the Latin Ibero-American Film Festival at Yale, and she's also a teacher at the Yale University. We have Carlos Granda, which is one of our movie directors from the movie As We Are. We have Miss Ana Lucia Mosquera Rosado, which is a university teacher, activist, researcher, and specialist. We have Jose Carlos Garcia, our dearest friend, also a co-director from the movie As We Are. And we have with us Don Jose Eduardo Gonzalez, which is the Peruvian consul from the office located in Hartford, Connecticut. Thank you again for sticking around. We will start the Q&A in just a few seconds. Now I'm gonna pass to do this introduction in Spanish. Muchas gracias por quedarse aquí. Tenemos con nosotros a la señora Margarita Tortora, profesora de la Universidad de Yale y fundadora del Festival Latino Iberoamericano LIFI de la Universidad de Yale. Tenemos con nosotros también al señor José Eduardo González, cónsul general de la oficina del consulado peruano ubicado en la ciudad de Hartford, Connecticut. Tenemos a Carlos Granda, director de cine y publicidad reconocido en el Perú. Asimismo, a José Carlos García, también director de cine y publicidad del Perú. Los dos son directores de la película que acabamos de ver. Tenemos también a la señorita Ana Lucía Mosquera Rosado, activista, investigadora y profesora universitaria, especialista en temas de discriminación y racismo. Y bueno, vamos a empezar. Nos encantaría poder saber sus comentarios acerca de qué les pareció la película, qué es lo que quisieran preguntarle a los directores. Y vamos a partir un poco la conversación en base a sus preguntas. Así que por favor, hay una zona en la sesión donde ustedes pueden colocar la pregunta en el texto y nosotros vamos a pasar a traducirlo y empezar. Well, now that everybody knows that it's here, we're going to start with the Q&A. You have like a little area down there in the Zoom where you can put your questions and we will start the conversation according to them. So please feel free to start and we will be here. I just wanted to say one thing. Bienvenidos, welcome on behalf of the Latino and Iberian Film Festival at Yale. You see our poster there. This is sort of a prequel to our film festival. We are starting our film festival this Sunday, November 7th, and it runs through the following Sunday, November 14th. It is virtual, except for 2 in-person activities for the Yale community. Because of COVID, we can't have people from outside coming in, but our Yale community can attend 2 in-person events. But the rest is available all over. You could connect through your computer or your cell phone and enjoy our films. We have films from 19 different countries represented, and it's all free and open to the public. A few of the films are limited, geo-blocked. Most are available during 24 hours, but a few are at a certain time. But please take advantage. It's at lifi.yale.edu. You can get, or also the other Eventive link that is on the chat. I just wanted to clarify a few things. My wonderful students, Leon and Justin, are here.
And most of the conversation is going to be in Spanish, but they will put a summary of what is said in English on the chat. So if you don't speak Spanish, check out the chat, and Leon and Justin will write summaries for us. Also, there's a Q&A function for any questions and answers. Muy rapidito, ya lo dijo básicamente Carla, pero les quiero dar la bienvenida de parte del Festival de Cine Latino Ibérico de Yale. Ya son 12 años que tenemos el festival. Es un festival que trata de representar a la grandeza del mundo hispano y portohablante. Y tenemos a 19 países representados este año en el festival, que empieza el domingo 7 de noviembre y termina el otro domingo 14 de noviembre. Es gratuito, es virtual y quedan todos más que bienvenidos. Y allí en el chat están los enlaces para inscribirse. Espero que se aprovechen de esta oportunidad. Y quiero darles de parte de Yale y del IFI la bienvenida a nuestros queridos invitados, a José Carlos y Carlos, que hicieron esa película maravillosa que acabamos de apreciar, Ana Lucía, que está aquí con nosotros para hablar del tema del Perú y la identidad peruana, y al querido José Eduardo González, que es el cónsul general del Perú en Hartford, y por supuesto a Carla Salinas de Conectarte, que fue la idea de ella, y ella, a pesar de estar trabajando muchísimo haciendo una serie para la televisión, también tomó el tiempo para organizar este evento con nosotros, y ella hizo la película que vieron al principio de información para poner la película en contexto, y hasta hizo los subtítulos para eso. Así que gracias, Carla, por todo, y gracias a todos y bienvenidos. Preguntas. No Si me veo. permite, Margarita, solamente yo quisiera, por favor, añadir a tus palabras, darle la bienvenida a todos, a Carlos y a José Carlos y a Ana Lucía y a todos los participantes. Felicitar a ti, Margarita, por esta edición de este festival, un gusto. Y felicitar a Carla también, Carla Salinas, que con su gran talento y su esfuerzo organizamos hace 2 años en el Consulado Cine Perú, y ha sido muy colaboradora y siempre lo tendremos presente. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. A los directores de la película, felicitarlos por ese gran trabajo que nos lleva de encuentro en muchos aspectos y qué es lo que es nuestro Perú actual. Muchas gracias y sigamos disfrutando y estamos a la disposición. Buenas noches. Gracias, José. Well, we invite everybody for questions and answers. The Q&A is on the bottom, and you could just write in any questions or comments you might have for our guests. I think that we can start breaking the ice a little bit and invite Ana Lucia. Maybe you can start like sharing your few thoughts about the movie, about the feeling that you got, how you see proving identity. Ana Lucía, estaba diciendo de que de repente puedes empezar tú con algunos comentarios. Sí, ok, perfecto. Sí, ya que me han lanzado ahí a la sala. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias a Margarita, Carla, a José, y también saludar a Carlos y a José Carlos. La pregunta sobre qué es la identidad peruana es una pregunta bien complicada, creo, porque no estoy segura que tengamos una sola identidad todavía, y creo que ese fue mi sentimiento general después de ver el documental. Yo vi el documental cuando se estrenó, hace varios años ya, pero creo que volverlo a ver ahora en esta, digamos, en esta etapa distinta de mi vida, donde trabajo algunas otras cosas como que tienen que ver con la identidad peruana, me hizo realmente cuestionarme qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado desde que el documental se estrenó hasta ahora, ¿no? Y me hizo pensar realmente si tenemos una identidad y si estas cosas que nos unen son necesariamente lo suficientemente
fuertes como para mantenernos unidos como país, ¿no? Para buscar este progreso como sociedad, que creo que es algo que todavía nos falta, ¿no? Algo que rescato mucho del documental es esta idea de dejar de pensar de manera individual y pensar a largo plazo y también pensar como un colectivo, ¿no? Y creo que esa unidad es algo que nos falta porque estos elementos que nos identifican, lo que nos hacen sentir peruanos o peruanas, en realidad son elementos bien artificiales, ¿no? Que muchas veces son superficiales, que no tienen un mayor trasfondo, a veces la comida, a veces el fútbol, a veces cosas que son circunstanciales y que no nos empujan necesariamente a pensar en un proyecto de país, ¿no? Eh, eso creo que es lo que pasa con la identidad peruana ahora y no hemos logrado, a pesar de todo lo que ha pasado y todos los problemas que hemos tenido y hemos superado, no hemos logrado mantener esta idea de trabajar como un colectivo, ¿no? Y creo que lo que ha pasado en los últimos años también en el país, lo que ha pasado ahora con la pandemia, con las elecciones, nos ha hecho darnos cuenta que efectivamente hay más cosas que nos separan que las cosas que nos unen, ¿no? Y creo que hay mucha esperanza todavía en qué podemos lograr, pero sí me queda todavía esa sensación de no saber cómo es que podemos construir un proyecto de nación que no busque unificarnos ni hacernos a todos eh, homogéneos, sino que nos encuentre en esas diferencias que tenemos y nos haga pensar cómo podemos encontrarnos y cómo podemos progresar como un país, ¿no? Yo no estoy segura si somos realmente una nación ahora, o si somos realmente un montón de personas conviviendo en el mismo territorio. Y Gracias, Ana Lucía. Carlos y José, de repente ustedes quieren acotar algo, de repente en el proceso creativo pudieron enfrentarse a este tipo de situaciones incómodas, cómo preguntarles esas cosas a la gente que han entrevistado, ¿no? Porque hay un momento en el documental en el que Gastón indica, pues, o sea, totalmente honesto, o sea, en algún momento de mi vida sentí vergüenza porque todo el mundo a mi alrededor sentía vergüenza, o sea, ¿cómo fue esa parte del rodaje? Si pueden dar sus apreciaciones, sería interesante. ¿Hola? Eh, Hola, se me escucha? Sí. Ah, ya. Esa parte del rodaje fue, para mí particularmente, solo puedo hablar por mí, fue muy fuerte porque a mí me sorprendió Gastón y me conmovió mucho con lo que él hablaba porque resonaba en mi experiencia como peruano que creció de manera, que fue adolescente durante los 90, ¿no? Y creo que en esa etapa formativa es interesante porque yo considero que la mayoría de los peruanos son formados con una sensación de inferioridad y creo que es difícil salir de esa tara y te enfrentas con eso todos los días y lo normalizas y es parte de tu vida, ¿no? Entonces, yo más bien encuentro que hay muchas cosas en común con los peruanos, porque vivimos en un mismo espacio, como dice Ana Lucía, pero creo que justamente eso es una cosa, es un nexo muy potente. Y hay mucha desunión, hay mucho egoísmo, pero tiene que ver con las mismas experiencias, porque todos hemos vivido la misma historia, ¿no? Y creo que mi postura es que esta historia que hemos vivido nos hace ser como somos, y es muy, y yo no la veo tan, tengo esperanza, pero también soy bastante pesimista sobre si eso vaya a cambiar verdaderamente en el corto plazo. Entonces, cuando Gastón hablaba de esto, era a la vez eh, hermoso y bonito ver que otro peruano que se expresara de esa manera y dijera lo que sentía sobre esta inferioridad que yo había siempre visto, pero a la vez también era desolador porque era como, wow, no vamos a salir de esto, o sea, no en mi vida probablemente, ¿no? Esa fue mi experiencia en ese momento, en esa entrevista.
Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esto. A mí me pasó un poco parecido, pero medio al revés. En la época que estábamos filmando Identidad, yo tenía un poquito más de esperanza. Después de todo lo que ha pasado hoy, tengo menos y espero como recobrarla, ¿no? En algún momento. Eh, las complicaciones sociales y políticas del Perú en el 2018 eran como muchas menos que las que son ahora. Y, y bueno, felizmente hicimos la película en ese momento, porque ahora no sé qué podríamos hacer, ¿no? Más allá de como tratar de analizar igualmente, ¿no? Lo que estamos pasando. Eh, Aún así, todos los principios de la peli, para mí, se mantienen, ¿no? Que es como no nos victimicemos, tratemos de empujar todos hacia el mismo lado, ¿no? Que creo que es lo único, como es bien básico, me imagino que al público que ha visto la película le debe parecer de repente, no sé, es mi visión de peruano, como súper básico, ¿no? O sea, empujemos todos al mismo lugar porque todos hemos nacido en la misma tierra, ¿no? No sé si eso se da, pero, pero bueno, es un poco lo que puedo decir de lo que preguntaron. Veo que hay más preguntas por ahí, entonces si quieres, si quieren avanzamos. Avancemos, sí. Gracias por compartir. Bueno, ya tenemos varias preguntas en el Q&A. ¿Puedo empezar a preguntar? Adam Birch pregunta, ¿cómo afectó el enfoque político de la película a su acceso al equipo nacional? Es una muy buena pregunta. O sea, definitivamente afectó, ¿no? Pero digamos que en ese momento los futbolistas no tenían claro que la película iba a tener ese enfoque político, digamos, o social. Social sí, pero no de repente con algunas de las eh, opiniones políticas que había dentro de la peli. Eh, Igual aún así saben que en la última elección, eh, como más de 8 jugadores de la selección recibieron $30,000 cada uno para hacer una campaña anticomunista, eh, ¿no? Creo que salió en los periódicos y todo. Entonces, varios de los jugadores que salen en nuestra película al final recibieron $30,000 para decir no al comunismo y qué sé yo, pagado por el partido político que estaba en contra, digamos, el de Keiko Fujimori, ¿no? La hija del dictador Fujimori, que cometió los peores crímenes de lesa humanidad y, ¿no? Atentando contra los derechos humanos en los 90. Entonces, bueno, Y esa es líder, la realidad del Perú. Ajá. líder del grupo paramilitar también, de los paracos, ¿no? Además, claro, y un narco partido, ¿no? Que básicamente todos sus fondos los saca del narcotráfico. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere dar más contexto de esto a los que están preguntando. Yo no sé cómo hacerlo como así, de manera ordenada, ¿no? No sé si Carlos quiere agregar algo, pero... No, me gustaría escuchar a alguien más, creo. Ana Lucía, ¿tú quieres compartir algo acerca de este punto en específico? O sea, creo que tampoco estoy tan ordenada en el tema de las ideas, pero claro, algo que sí pensé, bueno, ya nuevamente, yo vi la película cuando se estrenó, yo tengo una prima que es súper fanática del fútbol y de hecho ella también pensó que solamente era un documental de fútbol, entonces me arrastró a la sala de cine y me dijo, vamos a ver el documental. Y cuando lo vi, o sea, probablemente mis apreciaciones fueron distintas a las que tengo ahora, porque claro, en ese momento no teníamos el involucramiento de la mitad de la selección en las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces cuando lo vi hace algunas semanas para este foro de nuevo, y creo que Oblitos estaba diciendo que no querían politizar el fútbol,
me pareció súper chistoso pensar en eso y pensar cómo los jugadores de fútbol en realidad habían apoyado a la campaña, ¿no? Y cómo este tema que en realidad desafortunadamente creo que uno de los pocos espacios que no estaba politizado se volvió político, ¿no? O sea, esta cosa terrible que tiene que ver con la campaña política de las últimas elecciones, que era básicamente comunismo versus progreso, o cosas buenas o cosas malas, o atraso versus modernidad. También lo que ha hecho, que es algo bien triste que ha pasado, es trastocar los elementos que probablemente eran los únicos elementos que nos identificaban y nos unían como peruanos, ¿no? La camiseta de fútbol, que era una camiseta limpia, ahora es una camiseta que, o sea, yo no me la quiero volver a poner, ¿no? Y no quiero volver a salir a la calle con mi camiseta del Perú, porque se utilizan protestas para intentar anular elecciones, se utiliza para defender a una candidata cuyo padre, ya le dijo José Carlos, ha cometido los peores crímenes de la humanidad de nuestro país. Entonces, claramente hay un cambio casi de 360 entre no politizar el fútbol y politizarlo ahora, con una campaña política bien sucia, con mucho racismo en la campaña también, eh, que ha sido sumamente desagradable de ver, porque creo que nos ha quitado esta idea del fútbol, es este espacio en el que no importa de dónde eres, de dónde vienes, cuál es tu ideología política, todos pensamos en fútbol y a todos nos gusta el fútbol y todos miramos el partido, y ahora ya no es tanto así, ¿no? Hay un cierto rechazo a algunas personas que apoyaron la campaña, la gente que no se quiere poner la camiseta, en las elecciones no se puede ir con la camiseta de Perú a votar, que me parece como hasta ridículo, porque la camiseta peruana, que era una camiseta bien limpia, fue expropiada casi por el partido político de Keiko Fujimori para utilizarlo como un símbolo de la peruanidad, ¿no? Y todas las personas que iban en contra de Keiko traicionaban la peruanidad, entre comillas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la identidad, ¿qué identidad tenemos ahora, no? Los peruanos eran los peruanos que buscaban el bien y los otros eran básicamente traidores a la patria. Sí, ese es un enredo bien complejo. Creo que estamos como con una marcha, estamos como, no sé, yo creo que estamos como estancados, pero todavía no hemos analizado cuál es el real impacto de todo lo que ha pasado en el proceso electoral, que ha sido bien doloroso de ver, terrible, y creo que nos ha fragmentado más que lo que nos ha unido. Y eso es un problema que nos va a costar un poco a largo plazo también. Pero fueron todos los jugadores de fútbol que apoyaron a... No todos, fueron algunos de la selección. Ahí José Carlos tiene el dato exacto y yo no lo sabía. O sea, no sabía cuándo les habían pagado. Yo Pero tampoco sí, sabía. fueron varios que sacaron videos en sus redes sociales, que apoyaron a esta candidata, que inclusive creo que intentaron sancionarlos, pero no prosperó mucho, ¿no? Pero sí, fue algo bien desagradable de ver, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos, a algunos jugadores que les tenía como hasta cariño, no los quiero ver más, ¿no? Hay unos que para mí están como baneados porque el fútbol no se mancha, pues, Ujú. o no se manchaba. Bueno, y también esa idea amorfa del comunismo que se usa también aquí, ¿no? Es Bernie el Sanders, fantasma de por todos los ejemplo, países latinoamericanos. dicen que hasta Biden es comunista aquí para asustar, y como si los senderistas, los de Sendero Luminoso fueran iguales a los Tupamaru, ¿no? O sea que ponen Exactamente, sí. todo en un solo canasto como si fuera todo igual. Y es el colmo de la estupidez, sí, pero da rabia, claro. Tal cual. Ujú. Tenemos otra Gracias. pregunta de Rosa. ¿Puedo seguir, Carla, o no? Sí, solo quería hacer un Sí. remark for the people that are actually non-Spanish speakers. Please remember that you have like on the chat, you can read all the translation of the conversation we're having. Just a heads up and a reminder. So Margarita, go on. Ok, Rosa Anderson Barrera tiene una pregunta. Una de las entrevistadas mencionó la diversidad étnica y cultural que Perú, como muchos países latinoamericanos, tiene. ¿Cómo piensan ustedes que esta diversidad impacta la unidad cultural y política de Perú? ¿Cualquiera de ustedes? No sé, Carlos, yo no entendí mucho la pregunta, ¿la Ella puedes repetir, por favor? dice, una de las entrevistadas mencionó la diversidad étnica y cultural que Perú, como muchos países latinoamericanos, tiene. ¿Cómo piensan ustedes que esta diversidad impacta la unidad cultural y política del Perú?
la diversidad tiene un impacto en la unidad. Sí, claro, claro. Es básicamente el meollo del asunto. Nunca ha habido unidad por la diversidad cultural. O sea, cuando todo esto se fue al tacho, si a mí me preguntas, esto fue cuando supuestamente nos volvimos independientes y los intereses de la independencia al final siempre fueron los de un grupo minoritario con poder que era predominantemente blanco. Y de ahí todos los demás grupos, por escala de color, de más claro, de menos claro hasta más oscuro, siempre ha sido considerado inferior. Y así nos hemos desarrollado. Y es un problema racial que nos afecta a nosotros, los latinoamericanos de una manera particular, pero que en verdad es el mismo problema que existe en el mundo, digamos, en todos lados. Lo que pasa es que acá nos pasa eso a nosotros en un país tercermundista, colonizado, en fin, ¿no? Corriti lo dice, ¿no? O sea, nosotros fuimos básicamente violados y de eso salimos nosotros. Entonces, la diversidad es para mí un punto fundamental que tiene que ver con el privilegio y todos estos temas que ahora son bien como que no están de moda por las puras, ¿no? Que tienen un sentido muy, muy esclarecedor de dónde estamos, ¿no? Pero yo creo que la diversidad debemos verla como una fortaleza también, ¿no? No, la diversidad no es mala, la diversidad nos da una riqueza como país y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Y quizá no hayamos sabido aprovecharlo en todos estos 20, 30 años de los últimos años, ustedes también que son más jóvenes, y no hemos podido coadyuvar y hacer un gran país, porque tenemos muchas cosas. Hay muchas cosas que tenemos que ir dejando de lado, si no, nunca vamos a seguir en lo mismo. Son ya 200 años de independencia y como dijo Carlos, seguimos en lo mismo del momento, pero todos los países hemos pasado por ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que así como cuando venimos acá, por ejemplo, al exterior, yo lo veo el día a día con todos los compatriotas que llegan al consulado por diferentes necesidades, diferentes servicios. Nosotros al fin y al cabo somos servidores públicos y nos debemos también a la comunidad peruana, pero a veces tú ves y transmitimos y traemos toda nuestra diversidad cultural que hace que acá en Connecticut, por ejemplo, que es lo que yo puedo ver, tengamos festividades, diversas fiestas, que son lo que congrega a mucha comunidad en base a esa riqueza cultural y a esa diversidad que también tenemos, ¿no? Yo no soy muy pesimista en que tenemos que reencontrarnos, pero eso depende de todo el trabajo que haga, sobre todo la clase política. Si la clase política y la clase económica y los emprendedores, los empresarios, no ven solamente con un motín, nunca vamos a cambiar. Por eso que es el trabajo de todos nosotros poder sacar adelante, ¿no? Claro, ya cuando mezclamos muchas cosas ya no aterrizamos en nada. Yo creo que la película nos muestra, como ustedes bien dicen, todo el país diverso que somos, pero yo termino con esto diciendo que esa es nuestra fortaleza y hay que saberla hacer crecer para llegar a ser un buen país, ¿no? ¿De acuerdo? Ana Lucía, No sé si perdón. Ana Lucía, dale. No, ve tú, ve tú. Yo creo que Quería decir algo Estamos ahí ya. muy pequeño nomás, y te paso a Ana Lucía porque en verdad Dale, dale. yo lo que quería decir era que Ana Lucía, o sea, te vi con cara de comentario hace rato. Solamente quería decir que sí, por supuesto, o sea, si se trata de dar como un mensaje, la diversidad debería ser nuestra fortaleza, ¿no? Es como, o sea, perdón José, pero, o sea, es lindo lo que dices, pero es como, son palabras, ¿no? Y la realidad no es así. O sea, y justamente la película lo que hace es mirar esa realidad que no es así, ¿no? Y decir, oye, debería ser nuestra fortaleza, pero mira lo que sucede, ¿no? O sea, en los consulados o en el exterior, quizás, o sea, hay el intento de como se habla también de la marca Perú, ¿no? O sea, es como lindo y hermoso y decir como todo nuestro folclore, ¿no? Pero
O sea, la verdad que Claro, yo también siento eso es como que más de exportación que más que de Producto Interno. O sea, entre nosotros es totalmente. como que nos Es conocemos. la marca Perú son las redes sociales de Perú, ¿no? O sea, es como el Instagram de Perú, ¿no? Y, Sí. ¿no? Y en Bien. verdad, o sea, como ya sabes, los filtros y todo, ¿no? Es como para hablar en lenguaje así completamente actual. Milen. Lucía, yo desde que vi esa pregunta sabía que gritaba tu nombre, así que por favor. Yo tengo Por favor. aquí mis anotaciones. Está Este, buenísimo eso. Bueno. o sea, primero que estoy de acuerdo con lo que han dicho ahora. Algo que me gustó un montón del documental es que habla de esta idea de homogenizar y cómo nos ha hecho tanto daño entendernos como un país mestizo. Creo que se habla muy poquito de mestizaje y de lo problemático que puede ser el mestizaje como ideología unificadora. Y me gustó mucho que entraran a un análisis sobre eso, porque en realidad creo que como dice José Carlos, como dice Carlos también, normalmente lo que hacemos es utilizar la diversidad como una estrategia de marketing, pero que no necesariamente utilizamos la diversidad como algo que se traduce en garantizar que todas las personas vivan con dignidad en el país. ¿No? Entonces, estamos hablando de un país que está muy orgulloso de su diversidad, que promociona Marca Perú, que tiene un montón de productos, y la diversidad funciona como un producto, no funciona como algo que realmente forma parte de nuestra realidad y que le va a garantizar a todas las personas tener la misma condición de ciudadanos y ejercer los mismos derechos y tener el acceso a las mismas cosas. Entonces, la diversidad no nos ha funcionado en realidad más que como algo discursivo, no realmente es algo que se haya traducido a algo mucho más profundo que eso, ¿no? Y el problema también, como decía José Carlos y Carlos, parte desde que formamos la república. No es una república que en teoría se entiende como iguales, pero una república que desde su formación ya tiene a personas que están tratadas de manera diferenciada, ¿no? Tienes a personas que no tienen acceso a una ciudadanía completa. Tienes a personas que no son consideradas como personas y que están ahí, pero no están consideradas como personas. Tienes a personas que están consideradas como ciudadanos de segunda categoría. Y no resuelves esos problemas cuando se pasa de virreinato o de colonia a república. Y lo que tienes como consecuencia es que en estos 200 años no se haya garantizado en verdad que la diversidad se traduzca en un ejercicio pleno de derechos, ¿no? Y luego hemos creado estas otras cosas medio discursivas que nos unifican como el mestizaje, que nos han hecho pensar que todos somos iguales, pero hay personas más iguales que otras, ¿no? Hay unas que no son tan iguales, hay personas que están fuera de esta idea del mestizaje, que nunca van a ser reconocidas como mestizas, y que por no ser reconocidas precisamente como mestizas, siempre van a ser discriminadas, ¿no? Y cuando hablan de Marca Perú, estaba pensando, yo escribí un artículo hace varios años ya sobre el lugar que tienen los afroperuanos en la construcción de Marca Perú. Y de hecho esto siempre me hace recordar a mis propias experiencias viviendo fuera del país o saliendo del país para visitar, y que me ha pasado el 99% de las veces que me preguntan de dónde soy, les digo que soy peruana y me dicen que no parezco peruana y si estoy segura que soy peruana o si mis padres son de otro lado. Porque lo que asumen cuando ven afuera la marca Perú es que yo no me puedo ver peruana y que yo no necesariamente puedo ser peruana porque todos los peruanos son indígenas. Entonces, como todos los peruanos son indígenas o todos los peruanos son mestizos, ver a una mujer negra como una mujer peruana es algo que no Como, les como en suena, el ¿no? anuncio, son incas, ¿no? Exactamente, entonces me gustó un montón eso también, de hecho lo tengo aquí anotado en uno de mis post-its, de Perú, el país de los incas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no entran en esta categoría, que no se ven mestizas, como los afroperuanos, como los asiático-peruanos? ¿Dónde quedan, no? Y eso tiene, creo que su origen también en esta idea del mestizaje, ¿no? Todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Y los que no entramos en esta idea de lo mestizo, siempre quedamos por fuera, ¿no? Entonces no hay realmente una valoración de la diversidad, a menos que les funcione como un producto turístico, ¿no? Los afroperuanos están ahí cuando pueden tocar, cuando pueden bailar, cuando pueden cocinar, pero no necesariamente entendidos como parte de la construcción del país, y eso pasa con otros grupos también, ¿no? Me ha pasado con algunos amigos que han venido a Perú y me han dicho que no sabían que había población china en el Perú, pero que se enteraron porque fueron al Chifa y ahí fue que descubrieron que efectivamente una de las colonias más grandes de asiático-peruanos está acá, ¿no? Pero claro, eso tiene que ver con cómo nos hemos construido y cómo estas ideas discursivas también sirven para separarnos, ¿no? Y sirven obviamente para que el racismo germine, porque ha germinado, creo yo, no es como un
no es el mismo racismo de la colonia, es un racismo contemporáneo y mucho más difícil de identificar. Ahora tenemos dos preguntas que voy a juntar para los realizadores. Isabela pregunta, ¿qué fue lo más difícil de crear este documental? Y Daniela pregunta, ¿qué fue lo que más disfrutó de filmar esta película? Entonces, ¿qué fue lo más difícil y qué fue lo que más disfrutaron? Granda, por favor, dale tú. Ya. Yo quería solamente decir algo sobre lo anterior, que estaba de acuerdo con José en que o sea, me parece que sí la diversidad, a pesar de que pueda ser un discurso publicitario, sí genera cosas reales, creo, afuera, ¿no? Y eso es chévere, eso ayuda. O sea, tienes un Perú afuera que no tiene por qué ser también necesariamente tan unido, y lo es, porque podría salir con esta actitud de la gente que sale del país porque no quiere estar acá, porque le da miedo vivir, y aquí seguir en esta situación, y sale, pero se trata de unir, porque la idea que tiene en su imaginario, quizás es su deseo, es de que las cosas salen, de que los peruanos se quieran y que se unan, ¿no? Y yo creo que eso todas las sociedades les pasa, y es un proceso de madurez, y creo que estamos encaminados a eso, solamente que ya estamos como que estamos bien, como que estamos repitiendo años, y necesitamos graduarnos y seguimos repitiendo el mismo año. Eso es lo que creo. Vamos a avanzar, pero ahorita estamos repitiendo años. Por eso creo que son un poco pesimista, pero en el fondo creo que sí vamos a avanzar. Y creo que lo más difícil del proceso de hacer la película, respondiendo a la pregunta, rápidamente, es bien fácil, pedirle dinero a las empresas para que apoyen este tipo de proyectos. Es lo más yuca, de verdad no pasó, no lo conseguimos. Nos ayudaron dos personas que tenían algo de dinero y que querían apoyar, y bueno, que creían en el proyecto. Y eso fue lo más complicado. Y la otra pregunta creo que era qué fue lo más bonito. Lo que más disfrutaste, sí. La entrevista con Cachín. Eso fue, o sea, disfruté el proceso en general, me pareció increíble comprometerme a un proyecto tan grande y con amigos, y que iba transformándose como realizador. Es muy interesante experimentar eso, ¿no? Cuando haces una película, creas esta familia, y todos tienen el mismo ideal y la misma, o sea, como que la misma meta, ¿no? Como el equipo de fútbol, básicamente, que en ese momento nos inspiró a hacer la película. Eso fue genial, pero en el proceso, el punto más importante para mí fue esa entrevista, y cómo él nos describió el Perú, hablando, ¿no? Fue muy bajo. Creo que tenemos una pregunta que se relaciona a eso que están diciendo. Rosa pregunta, una de las partes únicas de ese periodo en que el equipo nacional llegó a la Copa Mundial fue la unificación del Perú detrás de una identidad nacional. ¿Cómo piensan ustedes que el Perú se unirá en el futuro? ¿Será detrás de un fenómeno cultural otra vez o será algo ligado a la política? O sea, a ver, disculpen que no tengo la cámara en un minuto para poner la cámara, pero puedo ir contestando. Definitivamente yo creo que tampoco es por ser pesimista, por supuesto, porque la película creo que al final da un mensaje positivo, que es tratar de unirnos de alguna otra manera que no sea solamente eventual, ¿no? Justamente lo que habla la película es que fue eventual, ¿no? Que se trató del fútbol. También podría haber habido un mundial de la comida y seguro que también ganábamos a la mejor hinchada, ¿no? Pero en el panorama político yo creo que aún más ahora es más complicado, ¿no? Y en lo social también, ¿no? Justamente por esas brechas de las que hablaba Ana Lucía, que es justamente el hecho de no reconocer al otro como igual a ti, ¿no? Y justamente por eso
de que nos venden como si todos fuéramos iguales y no como si la diversidad fuera lo que nos define, que es justamente lo que creo que nos define. Entonces, un poco que ahí creo que se complica. Y lo que yo quería decir de la pregunta anterior también era que lo más difícil fue entender nuestras raíces, ¿no? Como justamente en las entrevistas que dice Carlos, lo más complicado fue tratar de entender cómo es que nos definimos o qué podíamos decir de cómo se define el Perú, ¿no? Eso fue como lo más complicado, creo. Muy bien, entonces Sebastián pregunta, tienen varias preguntas aquí. Muy pocos espacios crean un ambiente de patriotismo como lo hace el fútbol. Me gustó mucho que el director técnico aclaró sus comentarios sobre por qué él dijo que no se celebran las derrotas. Él quería quitarle el poder a los políticos de tomar crédito por el éxito de la selección nacional. Mi pregunta es, ¿cuáles son los siguientes pasos de un país que todavía está formando su identidad? ¿Cómo se usa el impulso de una identidad colectiva después del Mundial? ¿Cómo José Carlos García hablaba de los jugadores tomando $30,000 de pago? Claramente el fútbol no solo es fútbol y la política no es solo política. ¿Cómo peleamos contra el cinismo en general? O Una sea, yo pregunta cargada. para mí es una súper pregunta y muy compleja. Eh, lo único que yo podría decir ante eso es que hay generaciones que ya están perdidas en cuanto a eso y que enseñándole a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a la gente que viene después a mirar las cosas de otra manera, porque yo creo que al final todo esto de la identidad es como una especie de psicosis, ¿no? Que uno se identifica con algo, ¿no? Como una bandera o como un plato de comida o una canción como Contigo Perú, qué sé yo. Eh, y, y eso no tiene como asidero en la realidad, ¿no? Porque al final la gente está en las calles discriminando al otro y no mirando al otro, ¿no? Creo que justamente el panorama político de ahora, actual, en Perú, habla de que simplemente hay una polarización que hace que no miremos el otro, o no querramos mirar el otro lado, ¿no? Y creo que Ana Lucía debe tener cosas que decir sobre esto. Creo que eran demasiadas preguntas en una sola, pero sí, ¿no? Algo que recuerdo de la parte donde hablan de discriminación y de racismo es, ¿qué pasaría si estos jugadores de fútbol estuvieran fuera de la cancha? Y eso es algo que creo que también comenté en el momento en el que estábamos en las clasificatorias, estamos a punto de ir al Mundial, que es esta idea de, claro, fuera de las canchas son simplemente personas racializadas, afroperuanos, negros, y son probablemente agredidos, sufren racismo, pero en la cancha sí son valorados, ¿no? Entonces, creo que como bien mencionaba José Carlos, estas cosas circunstanciales no nos dejan realmente construir una identidad que sea fuerte, porque en cuanto estas cosas se caen o pasan, volvemos a ser el mismo país de siempre, ¿no? Pasó, justo creo que yo tenía una pregunta, yo tengo mi pregunta también para los directores, ¿qué cambió? O sea, ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado desde que hicieron el documental hasta ahora? Que creo que fue como lo que pensé cuando terminé de verlo por segunda vez, ¿no? Porque claro, el fútbol nos unió, pensamos que teníamos esta oportunidad de renacer como país y luego hemos empezado con este proceso de bicentenario, pero no sé en realidad si hemos cambiado y hemos dejado de ser las personas que somos, ¿no? Que somos muy socializados como personas que discriminamos, que somos racistas, que somos machistas, que no realmente hemos aprendido a respetarnos, ¿no? Y qué cosas, siempre me quedo pensando qué
qué es algo o qué podría ser algo que sea suficientemente fuerte para realmente ayudarnos a construir una nueva identidad, ¿no? Que no se vaya a desarmar cuando las cosas pasen, cuando pasa el mundial, cuando pasan eliminatorias, cuando pasa que nos hacemos el mejor destino gastronómico, ¿no? Wow. No sé, Carlos, si tienes la respuesta. Yo no lo sé, ¿no? Yo creo que es un tema generacional, Ana Lucía. O sea, em, lo del racismo y el clasismo y todo tipo de violencia y agresión entre grupos, digamos que creo que es algo muy lento que, o sea, digamos que el proceso hacia caminar hacia que eso deje de ser así es muy lento, ¿no? Y eh, José decía hace un rato 200 años de república, pero en un stand-up comedy que me mandó Carlos hace tiempo, vi que un comediante decía como 200 años son 6 personas, son 6 generaciones nada más. Exacto. Entonces, como tampoco es mucho tiempo, ¿no? Eh, no sé, eso es... nosotros nos quedamos terminando la película con más preguntas que respuestas, por supuesto. Creo que deberían hacer una segunda parte de este documental. La secuela. Bueno, avisamos públicamente a Promperú a ver si quiere auspiciarnos con eso, ¿no? Apoyo la emoción. Ajá, ya que no quisieron darnos ni siquiera el comercial de Promperú que sale en la película, ¿no? Tuvimos que prácticamente agarrarlo de YouTube, ¿no? Entonces, como también dices, ni la Federación Peruana de Fútbol quiso apoyar el documental, ni Promperú quiso apoyar el documental. Entonces, como nosotros Increíble. somos dos ciudadanos que, ¿no? Que quisimos hacer esto y volteamos a mirar atrás y no hay nadie siguiendo, ¿no? Es como un panorama poco alentador, digamos. Por supuesto que quisiéramos hacer una segunda, una tercera, una quinta parte, ¿no? Pero Yo tengo una pregunta, José, que va sí, justamente lo que acabas de decir, porque me parece bien curioso que la federación, y eso no es algo que no, recién me acabo de enterar con lo que has dicho, no apoyó la realización del documental. O sea, ¿cómo entonces logísticamente tuviste acceso a tanto detrás de cámara? O, bueno, en realidad lo has hecho en lugares privados con uno a uno con los jugadores y luego como audiencia en el estadio, ok. Pero entonces, ¿cuál fue la reacción de la federación cuando ya vieron la película? Porque en lo que también entiendo, y de repente me estoy pasando este, de, de, de repente no es algo que deba decir, pero sé que ha tenido muy buena recepción. O sea, entonces es como que contradictorio. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? tuvo una muy buena recepción, pero institucionalmente no hubo el apoyo, ¿no? Ha habido personas que han, como por separado, apreciado el mensaje que al final da el documental, pero incluso hace poco nos contactó el psicólogo de la selección para pedirnos identidad, para motivar a los jugadores. Y Gareca mismo tuvo que desembolsar de su bolsillo, el técnico de la selección, una platita completamente ínfima y por supuesto bien valorada por nosotros, porque es del bolsillo del Tigre Gareca, ¿no? Que yo dije, lo que me dé él, o sea, lo que él diga, Amén. porque él, amén, porque él es el artífice también detrás de ese logro Claro. futbolístico, ¿no? Pero imagínate, o sea, la federación hizo un documental llamado Contigo Perú, auspició un documental que no han podido utilizar para motivar a los jugadores.
¿no? Y hace poco o sea, como, es totalmente contradictorio todo, ¿no? O sea, no sé cómo eso lo van a traducir para que lo entienda el público, pero, pero las contradicciones que ha habido detrás de todo esto han sido enormes, ¿no? O sea, imagínate una federación o una entidad del Estado que nos cierra las puertas, la federación nos dijo, no, no vas a entrevistar a Gareca, no vas a entrevistar a Oblitas, no vas a entrevistar a nuestra gente porque nosotros estamos haciendo un documental y tú eres nuestra competencia, ¿no? Y luego diciéndonos, por favor, dame el documental para motivar a mis jugadores. Es como, o sea, Mm. no sé, Carlos, ¿no? Yo fui el productor de la película, Carlos dirigió conmigo, pero yo fui el productor y realmente como yo terminando todo esto tengo ganas de armar una maleta y despedirme del Perú para siempre, la verdad. Pero tiene que ser muy gratificante ahora para ustedes que primero que hayan terminado, hayan logrado terminar y hacer esa película, que haya sido un éxito y que ahora ha dado la vuelta por completo y que estén pidiéndoles a ustedes de la federación utilizar la película para motivar a los jugadores. Tienen que sentirse sumamente orgullosos por eso, ¿no? Totalmente, Margarita, Ujú. totalmente. Y contentos porque también se logró dar el mensaje que queríamos, ¿no? Pero como nadie nos creía al comienzo, ¿no? Y eso es también otra cosa bien peruana, ¿no? Que es eh, como esa poca validación de los mensajes cuando no es algo oficial, ¿no? Como esas versiones oficiales de la historia que son las que al final conoce toda la gente y no sé, iniciativas ciudadanas como la que tuvimos, porque es una iniciativa ciudadana absoluta, ¿no? La casa de mi abuelita es la que pagó la película, eh, ¿no? Y nadie ha hablado de mi abuelita acá. Yo le doy las gracias a tu abuelita. Yo también realmente. Pero por favor, sigamos con las preguntas que estamos entrando en una zona densa, pero así es el Perú. Yo Pero así es, pensaba, ¿no? yo pensaba, el Perú es tan complicado que por favor traigamos a todos para que opinen, porque nadie tiene la respuesta. Bueno, aquí Hali pregunta, ¿hubo un momento particular durante la creación de este documental en el que se dieron cuenta de que este deporte tenía impactos culturales mucho mayores de lo que esperaban? ¿O pensaban solo ir y hablar de llegar a jugar en el mundial? O sea, ¿se dieron cuenta de esos impactos culturales mayores desde el principio o durante el rodaje? Carlos. Disculpa. Sí, durante el rodaje, en verdad. O sea, igual eso es algo que siempre supimos, ¿no? Siempre supimos de la importancia del fútbol y lo que es el fútbol en el país, lo que significa el fútbol acá, y no era que ignorábamos el efecto de la selección. Yo no veo fútbol, por ejemplo, o no me interesa el fútbol peruano, me parece aburridísimo y arcaico y antiguo y le perdí las ganas en el 2000, hace veintitantos años que no veo fútbol peruano, pero siempre veo los partidos de Perú. Y eso es raro, ¿no? Y, y la hinchada de Perú es enorme y es como transversal. Entonces, todo eso lo sabíamos, pero cuando estábamos haciendo la película en un principio, la idea era contar cómo Gareca logra cambiarle el chip a un equipo de peruanos que en ese momento eran el Perú, como que era nuestra forma de decirte, ah, este es el espejo de la sociedad. Y podemos ver acá un micro Perú, y ese micro Perú es el ejemplo que deberíamos seguir todos nosotros, cada uno en nuestros grupitos, porque yo sí creo que la forma, contestando a la pregunta anterior de cuál es el paso después,
qué es lo que tienes que hacer cuando para seguir formando tu identidad es ser responsable, dejarte de vainas y ponerte a trabajar. Y eso es lo que hicieron estos patas. O sea, sí, mi pasado es complicado, sí, tenemos 30 años sin ir, y hemos sido criollazos y todo el rollo. Y hemos sido, bueno, para que nos entiendan, hemos sido flojos, vivos. Y eso es, hemos sido así porque por nuestra historia, en fin. Pero bueno, la cosa es que este grupo humano decidió cambiar eso. Y para cambiar eso, tuvieron que cambiar su mentalidad primero, tuvieron que cambiar la forma en la que ellos se veían a sí mismos. Entonces, qué mejor mensaje, ¿no? Que tratar de comunicar eso. Y ha sido en medio de eso que te das cuenta el potencial comunicativo, comunicador, digamos, del fútbol, ¿no? Y la única manera que nos dimos cuenta, oye, no estamos hablando de cómo vamos a mejorar el Perú o cómo vamos a contar esta historia tan buena sin hablar de nosotros mismos y por qué estamos acá y por qué nos importó tanto esto, ¿no? ¿Por qué estás contento de ganar mejor hinchada? ¿Qué es la mejor hinchada? ¿Qué clase de premio es ese? Ah, eres el que más arenga. Ese es el premio que ganamos. Y no es insulto, no es por las puras. O sea, te puedes burlar, yo me burlo de ese evento, pero a la vez tengo que decir, wow, ¿qué le tiene que pasar a tu sociedad para que estés buscando ese tipo de unidad? Aún así, como ser campeón de mundial del globo, De globos. de Perú, ya como, ya, man, ya, Perú, ¿me entiendes? Yo lo que creo realmente es que somos una persona que quiere cariño, eso es lo que es el Perú, es un tipo que se siente mal y que quiere cariño y que no sabe cómo pedirlo y no sabe que tiene que primero quererse él mismo, ¿no? Básicamente, y lo busca. Pero, entonces estos reconocimientos, o sea, Aldo Pancici te dice, o sea, lo bueno de esto es que te está poniendo en el mapa y ya has probado un poquito de eso, y la sociedad ha probado un poquito de ese reconocimiento. No hay una respuesta exacta, simplemente es tan humano y cada historia personal de cada uno de nosotros, sumada, cuenta la historia del país. Entonces lo que tenemos que tener cada uno a nivel personal es hambre por mejorar y por reconocerte a ti mismo primero. Eso es lo que yo siento. Siento que eso es lo que nos pasa a nosotros como sociedad. Yo tengo una pregunta como, o sea, bajo la misma línea. ¿Ustedes sienten de que hay alguna otra disciplina deportiva que genere las emociones y la pasión que genere el fútbol? ¿Creen que si algo así hubiera pasado con el vóley? Ahora, si ponemos el ejemplo del vóley, o sea, si hablamos de la generación de Gaby Pérez del Solar, de Natalia Mala, cuando ellas, digamos, corrígeme si me equivoco porque no recuerdo si ganaron oro, plata o bronce, pero llegaron lejos. Fue plata, ¿no? Perdieron en la final. Claro, fue, sí, no, fue plata. semifinal, ¿no? Semifinal creo que fue. Pero Ojo. ese ¿No momento, fueron mira, plata, yo tenía, subcampeona? Sí, me no equivoqué. recuerdo la Plata verdad, ganamos. y Ganamos plata. Ahí está. Tenemos el dato preciso. o sea, yo me acuerdo que yo tengo el recuerdo, porque mi madre, en paz descanse, amaba el vóley, y recuerdo así como he visto a Perú en el Mundial ya de grande, recuerdo que pues nos así veíamos el partido de vóley, así era imposible perderlo, y la pasión, digamos, estaba ahí súper efervescente, ¿no? O sea, es el único momento dentro de mi vida en que he sentido eso por una selección nacional, distintas disciplinas, Claro. pero esa es mi experiencia. La pregunta es, ¿ustedes creen que alguna otra disciplina genera ese tipo de tensión Yo creo que no, física? la verdad. O sea, creo que en el momento en el que pasó eso, que fue finales de los 80, tenías pocas opciones de cosas para ver y para unirte, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, era la novedad, ¿no? O sea, yo lo veo así. Ahora hay
tantas otras opciones que tienes para hacer, para pensar, para sentirte parte de, pues creo que sí movilizaría un grupo definitivamente, qué sé yo, pero así como el fútbol, que verdaderamente es como la idea que tienes como peruano de que no importa en qué lugar del país vayas, vas a comer rico. Tú puedes llevar mal con gente de Arequipa, y los de Arequipa piensan que eres un limeñito espeso y hay todas esas cosas, pero tienes la idea y sabes que no importa qué rincón del Perú vas a comer algo rico, de todas maneras. Son pensamientos muy fuertes. El fútbol toca una fibra muy particular. A mí me sorprende un montón. No creo que sería igual, la verdad. Podría ser algo interesante, pero es una pena, ¿no? Qué pena que sea el fútbol. Margarita, creo que seguimos con la última pregunta. No se te escucha, No, Margarita. no te oímos. Perdón, la última pregunta es de Rey. ¿Qué les parece inspirador de que el Perú haya superado las feroces rivalidades en América del Sur, como el Clásico del Pacífico contra Chile, para poder clasificar a la Copa Mundial del 2018? ¿Hay algo inspirador en eso? Sí, Es una pregunta bien futbolera. Yo no A mí me sé, gustaría- no sé las precisiones, así que A mí me gustaría escuchar lo que dice José Carlos sobre eso, pero yo creo que ese partido, toda esa eliminatoria, cada partido fue súper emocionante desde el sexto partido. Y eso fue una de las cosas que hablábamos nosotros al principio de la película, ¿te acuerdas? Era como cómo íbamos a contar y los puntos de inflexión, ese momento en el partido 6 que sale Pizarro y entra Rui Díaz y el cambio generacional, y ese momento es el que marca el cambio de mentalidad. Y nos hemos pasado año y medio hablando del tema, entonces éramos como unos loquitos que iban a este café en Miraflores a pensar, a hablar sobre esta película, ¿no? Y sí, o sea, ese partido, claro, fue mágico, pero todos, en verdad, cada uno era un hito, cada uno tenía una magia también, y eso es lo paja del fútbol, o sea, quizás por eso es la narrativa que te cuentas, ¿no? Quizás si el Oeli tuviera ese tipo de narrativa, que seguramente lo tuvo en esa época, pero no sé, tendría que ver algo como eso, ¿no? Algo que te haga sentir eso, pero eso es tan bonito contar una historia sobre eso a nosotros que nos gusta el cine un montón, porque ves ese paralelo en la vida real y te das cuenta, la vida real es tan bonita de contar, vamos a documentar esto, ¿no? Este, mi partido particularmente personal, el mejor para mí fue el de Uruguay con, con Perú. Ese fue para mí el mejor, claro, ¿con qué más? Con Perú. José Carlos, por favor. Sí, o sea, lo de Chile realmente como es parte de esa rivalidad que a mí me parece como un poco superflua que tenemos con el hermano país del sur, ¿no? Que tiene que ver con la guerra y que tiene que ver con temas de identidad que en realidad para mí no son identidad, ¿no? Identidad es cómo te comportas con tu sociedad, para mí, ¿no? Y, y Chile o Uruguay o Argentina, o sea, da igual, ¿no? Para mí. O sea, pienso que el fútbol es emocionante, pero porque es un partido de fútbol. El fútbol es el deporte rey, ¿no? O sea, desde siempre. Es como el deporte más emocionante, por eso creo que pudimos hacer esta película, ¿no? Como tú decías, Carlos, o sea, como es un deporte que emociona, o sea, de verdad, a toda persona le emociona un partido de fútbol, es como algo, o sea, sumamente emocionante, ¿no? Pero más allá de eso,
justamente la película habla de todas esas emociones sobre qué están hechas, ¿no? Sobre qué se basan, ¿no? Sobre nuestra rivalidad con Chile, sobre ponernos una camiseta y gritar gol, ¿no? O sea, como son signos totalmente banales de una identidad que no existe, pues, ¿no? O sea, justamente. Eh, lo más sorprendente creo que es, Carlos, y te paso la palabra, que hayamos hecho una película tan positiva de algo tan negativo. Eso, realmente como, eso todavía, eso es lo que todavía a mí me sorprende, ¿no? Que hayamos querido dar como una lucecita al final del túnel. Y creo que eso es justo el mensaje, ¿no? Como, o sea, dentro de todo este panorama adverso, creo que sí se podría, ¿no? El fútbol fue un ejemplo de que si se pudo con algo como el fútbol, ¿por qué no se podría con algo mucho más importante como el lugar en donde vivimos, ¿no? Entonces, ahí está el cuestionamiento, ¿no? O sea, pareciera que no nos da la gana. Claro, es un cuestionamiento bastante simple y repetido y te lo sabes, o sea, lo tienes clarísimo toda la vida. Y a mí ahora le estoy escuchando a José Carlos y pienso, es verdad, hicimos una película que dice esas cosas. Y es como, claro, y es así debería ser, ¿no? O sea, yo siempre le decía a José Carlos, nuestra peli es bien inocente, es bien ingenua nuestra película. Y me decía, nada que ver, la identidad, que no sé qué, y es como, ya, pero está bien, hay que hacerlo, pero es ingenua porque al final es ingenuo en pensar quizás que puedes resolverlo ahorita y que va a ser una solución fácil. Solucionarnos es un trabajo diario, constante, que muy pocas personas quieren hacer, que muy pocas personas reconocen. Y la sumatoria de ese número de gente en nuestra sociedad, eso es un poco mi pensamiento. Quizás estoy equivocado. Pero yo creo que al final somos una suma de mentes, de psiquis, de personas y de deseos y falencias y de carencias y de todas estas cosas que nos hacen personas. Y vivir acá no es tan chévere, no es tan fácil. Y lo digo yo, que estoy en una posición bastante privilegiada, creo. También te pones a pensar, que quizás me voy a otro lugar. Yo me lo cuestiono ahora último después de lo que ha pasado con la pandemia. Un montón. Justo después de haber hecho esa película, yo le decía a José Carlos, estoy decepcionado de ser peruano, de estar acá, te da vergüenza. Estar en este momento. Y ahora, claro, después de haber sido la mejor hinchada del mundo, mira, qué corruptos. Se gastaron 10 millones de soles que eran para mascarillas en la policía, no, se la gastaron en papel, qué sé yo, no sé exactamente en qué, no tengo la noticia clara, pero que no digo que no sale en otros lugares y que no pasa en otras sociedades, que te digo, en mi sociedad pasó y después de todas las cosas que tienes encima, te da bastante, te decepciona bastante, ¿no? El presidente se vacunó en secreto. La identidad 2 va a ser la Me vaina acabo de más... acordar de eso, qué horrible. Claro, se vacunó en secreto. Pero de nuevo, esas cosas pasan, o sea, no sé si pasaron en todos los demás países, seguramente en varios sí, pero ¿cómo te afecta a ti según lo que te ha pasado en tu historia, man? Entonces, es difícil, es ingenua, por eso creo la película, pero sí, creo que tiene la verdad, la solución está ahí, ¿no? La solución es trabajar y es difícil hacerlo. Entonces, yo tengo una bebé, mi preocupación es que ella crezca tratando de mejorar su vida y mejorar la vida de las personas a su alrededor, no de tratar de sobrevivir y hacer lo que tengas que hacer para eso, que es como hemos crecido o como crecieron nuestros padres en algún momento. Quizás. Son las 6 generaciones de las que habla José Carlos.
Nuestros abuelos fueron el problema y sus abuelos. O sea, ahí nomás. Tenemos una pregunta más, creo. No hay ninguna pregunta más, no creo, no. Y creo que ya es hora de ir cerrando. Carla, ¿tú ves alguna pregunta más? Yo no veo nada. Sí, Ah, ¿dónde? es Sí. una pregunta de Juliana Santiago. Sabemos Hola. que la gastronomía y el fútbol une a la diversidad de nuestro querido Perú, pero ¿qué creen que tiene que pasar en Perú para que el pueblo abra los ojos y vea las riquezas que tenemos, que trabajando juntos podemos tener un mejor futuro, un gran Perú? Y creo que esa ya puede ser el cierre, de todas maneras. También me gustaría si Ana Lucía también puede poner todo dentro de un contexto, ¿no? Para cerrar también. Porque siempre me dan las tareas más difíciles en los conversatorios. ¿Ah? Siempre me pasa. Me tocan las preguntas más difíciles y me tocan las tareas más difíciles. Porque ya, tú haces la suma de todo lo que hemos hablado. Ay, no, qué pregunta tan difícil. ¿Cómo hacemos realmente para ver la riqueza del país? Creo que Carlos lo dijo, ¿no? La respuesta está, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, pero yo en realidad, digamos, no veo el documental ni como pesimista ni como ingenuo, porque creo que empezar a preguntarnos estas cosas significa que nos interesa salir del hueco en el que estamos, ¿no? Si vivimos en esta idea de todo está bien, o bueno, el país es como es y ya es lo que va a pasar, y nuestra política es un caos, estamos súper mal todo el tiempo y nada va a cambiar, nunca nos vamos a poner a pensar qué podemos hacer para que eso cambie, ¿no? Y siempre hacernos las preguntas, o sea, por más básico que suene, para mí es una de las cosas más importantes, porque nos da una señal de que efectivamente no queremos quedarnos donde estamos, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Como dije hace un rato, creo que tenemos que encontrar algo que no sea tan vacío para unirnos, porque ya tenemos estas cosas que en teoría nos unen, no somos el fútbol, tenemos la comida, tenemos los bailes, las fiestas, eh, todo lo que nos gusta la cerveza, que creo que es una cosa en común que tenemos los peruanos, que nos unen bastante, ¿no? Pero que nos unen de manera circunstancial y que nos dejan esta relación bien superficial los unos con los otros, ¿no? Y ese es el problema. Hay un montón de cosas que hay que desmontar y creo que necesitamos aprender a sentirnos incómodos con lo que nos pasa, ¿no? Hay mucha gente que no quiere cambiar o no quiere salir de este lugar de confort porque no quiere invitarse a sentirse incómodo o incómoda, ¿no? Eh, y eso creo que lo hemos visto también con el tema de las elecciones, con temas circunstanciales que han pasado, con temas de desigualdades que existen. Nos cuesta un montón empezarnos a hacer las preguntas, pero creo que es necesario, porque creo que hay muchas personas, sobre todo de la generación en la que estamos, que queremos que nuestros hijos, si tenemos, tengan una sociedad mejor, que no esté tan individualizada, en la que no solamente estemos pensando en cómo progresamos nosotros, sino cómo hacemos para que lo que tenemos como privilegios sean derechos para todo el mundo, ¿no? Y creo que ahí es donde deberíamos apuntar. Creo que el despertar que hemos tenido y esta idea de este es un sueño, cómo hacemos para despertar y para que el sueño se convierta en realidad, es una tarea que nos corresponde a cada una de nosotros, ¿no? De ver efectivamente qué hacemos, qué cosas hacemos o dejamos de hacer, que creo que es un problema también en el Perú. La gente dice, yo no tengo, este problema no es mío, no me corresponde, no me toca resolverlo, o no hago nada cuando pasa. Y pensamos que si no hacemos nada cuando pasa, entonces no es nuestra culpa y no tenemos que asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, pasar de la pasividad a tomar acción sobre cosas que nos molestan o que molestan a otras personas, porque somos parte de una sociedad, es importante, ¿no? Y creo que ese pensamiento colectivo es algo que nos falta mucho y creo que no debería pasar solamente cuando tenemos uno de estos eventos que nos unen ni nos identifican, ¿no? Sí, creo que es eso, ¿no? Dejar de ser actores pasivos e involucrarnos de manera activa en todo lo que podamos, inclusive en estas cosas en las que creemos que no tenemos ninguna participación o que no nos competen, ¿no? Porque al final si avanza uno, avanza todo el mundo, o así debería ser, por lo menos. Totalmente. No creo, Yo creo no sé si hice el resumen, pero absolutamente, Ana Lucía. O sea, yo solamente añadiría una cosita que es como, pareciera que tenemos como eso de lo que habla también el documental, ¿no? De los traumas, ¿no? Que se arrastran
de años y años y que pareciera que nunca los hemos enfrentado, ¿no? Y que por eso no podemos mirar al otro como... No, no nos molesta lo que le pasa al otro. Es como en un momento sale la señora que ya murió, ¿no? Que habla en quechua y que ella dice, con todo lo que pasó, dice como, nosotros salimos a marchar y Ah, la sí, gente no se la acuerdo. burla de nosotros. Mamá Angélica. Sí. Ajá. Y la gente se burla, se ríen en las calles. O sea, cada escena de identidad, Es por bien más que a potente. Carlos le parezca una película inocente, No, mantiene o sea, contiene un mensaje, ¿no? Y justamente eso, o sea, ahí están puestas las cosas encima de la mesa, ¿no? El que no las quiera ver es porque no las quiere ver, justamente, ¿no? Y el que no se quiere enojar por lo que le pasa al otro es porque no quiere. Es más cómodo, es como lo que ha pasado ahorita con la polarización política, ¿no? es bien cómodo, es bien fácil, ¿no? O sea, como no es mi Es problema. como solo te enojas cuando ya está, está amenazado tu patrimonio económico, ¿no? Es terrible, pero bueno. Esperamos que los hijos de nuestros hijos puedan ver un Perú mejor, ¿no? Y que esta película de alguna manera sirva para algo, ¿no? Eso es lo que mi abuelita querría. Así que, nada, gracias, Ana Lucía, por esa reflexión. Y gracias por la invitación y todo. Y gracias por invitarnos a hablar. Nos gusta mucho, sobre todo sobre este tema. Sabemos. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias a todos los presentes. No sé si don Eduardo, usted quiera tener algunas palabras de cierre. Sí, Carla, cómo no. Bueno, se ha hablado muchas cosas, ¿no? La verdad, hay tantos temas inherentes a la identidad y incluso identidad hacemos cuando estamos acá afuera. No, no es fácil. Yo tengo 3 hijos, por ejemplo. Entonces, yo digamos, andamos por cuestiones de trabajo aquí y allá. Mis hijos nacieron en otro país, llegan a Perú. ¿Cómo generarles una identidad a ellos? No, no es fácil. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil y siempre buscando, tienen que tener una identidad para que puedan proyectarse a un futuro. Si no tenemos una prioridad, una situación de donde tú eres, una identidad de donde tú vienes, es parte de muchos de nuestros problemas, ¿no? Vuelvo a felicitarlos. Un gusto, Carlos, José Carlos. Ana Lucía, tú llevas el mismo nombre de mi hija, también se llama Ana Lucía. Margarita, Carla y a todos, de verdad que ha sido un gustazo. Hay mucho por conversar. Tenemos que aterrizar muchas cosas. Hemos tenido 5 años, digamos, de 4 gobiernos que nos está demostrando que algo, en una opinión muy personal, que algo no está caminando muy bien, ¿no? Es muy difícil va a ser muy difícil, pero yo soy una persona que tengo mucha fe. Tenemos muchas fortalezas, así como debilidades, pero nuestras debilidades las podemos convertir en fortalezas y tenemos muchas fortalezas. Ojalá, como dijo Carlos o José Carlos, que los hijos de nuestros hijos, que nuestros recontrahijos puedan ver un país mejor, un país más unido, un país más armado en torno a Somos solidarios, pero muchas veces terminamos viendo que el éxito de un peruano, otro peruano lo quiere apacar, ¿no? Eso es un poco lo triste a veces, pero yo no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza que podemos llegar a ser, sumar todas nuestras fortalezas para ser un gran país. Yo creo que sí, yo creo que hay que tener siempre la expectativa y la expectativa y la expectativa, la visión de poder hacer cada vez mejores. Yo creo que lo vamos a lograr.
Con todo esto, agradecerles por esta oportunidad, agradecerles sinceramente por el trabajo y que sigamos juntándonos en este tipo de escenarios donde podemos opinar, no con diferentes puntos de vista, pero sí opinar para poder cómo podemos coadyuvar a que nuestro país sea cada vez mejor, seamos más humanos y seamos mejores personas, ¿no? Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Margarita, y a todos ustedes, muchas gracias. Un gusto conocerlos. Eso quería anotar también. Gracias porque estos espacios ayudan a que podamos también hablar de todo esto, ¿no? Y muchísimas gracias. Dialogar, claro que sí. Muchísimas gracias. Y les agradezco tanto a ustedes. Espero que vuelvan en otra oportunidad cuando podamos todos estar juntos en persona. Sería lindísimo. Ahí en mi trasfondo está la ciudad de New Haven, donde está la Universidad de Yale. Y la verdad que nos gustaría mucho tenerlos aquí algún día cuando ya mejore la condición del mundo, ¿no? Pero realmente agradezco mucho a Carla por esa iniciativa, a José Eduardo por el apoyo siempre del consulado, a ustedes, José Carlos y Carlos, por seguir creando, que es importante crear, y a Ana Lucía por poner todo en perspectiva y por esos pensamientos tan lindos y profundos, ¿no? Realmente me despido con un abrazo y gracias a todos los que llegaron a participar. Thank you to everyone who came to tonight's activity. And please come to Liffey Film starting on Sunday, November 7th until Sunday, November 14th. It's free and it's open to everybody. Por favor, inscríbanse para ver películas, muchas películas, desde el domingo 7 de noviembre hasta el domingo 14 de noviembre. Es gratuito y bueno, los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias y éxitos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Gracias, chicos. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias a ustedes. Buenas Un noches. abrazo.